¿Qué tal? Bienvenidos a este ejercicio democrático que se hace aquí en la Universidad Veracruzana para conocer las propuestas de los diversos aspirantes a la rectoría. En esta ocasión vamos a tener el gusto de conversar con Martín Gerardo Aguilar Sánchez. Él es investigador de tiempo completo titular C del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV. Es licenciado en Sociología por esta casa de estudios y estudió también maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencia Política por la Université Pierre Mendès en Francia y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras desde el 2001. Sus líneas de investigación son la acción colectiva, los movimientos sociales y el sistema político de México y América Latina. Martín Gerardo, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muy amable por la entrevista. Bien, vamos a tocar diversos temas a través de preguntas, temas que a todos los candidatos se les hacen. El primero de ellos es desde su propuesta cómo fortalecer y hacer de la autonomía universitaria un punto importante de la Universidad Veracruzana. Muy bien, muchas gracias. La autonomía universitaria es un valor fundamental en las instituciones de educación superior. Desde 1918, con toda la movilización en Córdoba, Argentina, de ahí en adelante viene un proceso generalizado para reforzamiento de la autonomía. Nuestra autonomía universitaria tiene la gran ventaja de que nosotros nos damos nuestro propio gobierno. Las universidades se gobiernan a sí mismas en todos los ámbitos, en el ámbito administrativo, en el ámbito educativo, en el proceso académico de la propia universidad. Entonces, yo creo que el reforzamiento de la autonomía universitaria tiene que ver con la conciencia de la comunidad universitaria, de su participación en todos los ámbitos y en las tomas de decisiones de nuestra universidad. ¿De qué manera también leyes como la Ley General de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, las leyes nos dan libertades y nos dan responsabilidades? ¿Cómo trabajar considerando estas dos leyes? La Ley General de Educación Superior es la orientación general de nuestra educación superior. Es una ley general recientemente aprobada y que tiene que ver con un resultado de los procesos sociohistóricos de nuestro país. O sea, no aparece una ley así de la nada. Y entonces, en ese sentido, la Ley General de Educación nos da varios elementos importantes. Nos hace ver que es necesaria una educación inclusiva, una educación intercultural, una educación donde estemos libres de cualquier tipo de discriminación. Nos refuerza mucho sobre la gratuidad de la educación y nos pone al estudiante al centro en el respeto a todos sus derechos. Entonces, también refuerza mucho la autonomía. Digamos que la Ley General de Educación Superior es la orientación general por donde tendríamos que ir. Por otra parte, en relación a nuestra ley orgánica, yo quiero comentar que es necesario adecuarla y armonizarla en el sentido de lo que nos plantea la Ley General de Educación. Se hizo una propuesta hace 2 años que no fue una propuesta completa en nuestra universidad. Y yo creo que es necesario hacer una consulta libre e informada de acuerdo a cómo nos plantea la Ley General de Educación Superior para adecuar nuestra ley y nuestros procesos a esta ley general. Nuestra ley orgánica tiene que responder a los problemas esenciales de nuestra universidad, tiene que responder de manera integral y no solamente parcial a estos procesos. A propósito del funcionamiento de la universidad, va un poco de la mano con esto de la ley orgánica y de la ley de educación superior. ¿Cómo tener una universidad fuerte, competitiva, a partir del plan educativo que actualmente tiene la universidad, a partir también de la evaluación académica y también con una actualización de los programas de estudio? Eso es muy importante. Nosotros tenemos un modelo de educación integral flexible, el MEIF,
Y yo creo que después de un poco más de 20 años en que ha estado funcionando, se requieren reformas y una reestructuración al proceso. ¿Por qué se requieren estos cambios? Se requieren porque hay que adaptarse a las nuevas demandas y necesidades del estudiantado y de la comunidad académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos reformar el área básica, necesitamos plantear con mucha precisión y resolver los problemas del banco de horas, tenemos que resolver el problema de la compactación de horarios para que los estudiantes tengan tiempo de socializar y tenemos también que adecuar la administración para tener respuestas ágiles ante el modelo. Eso es en términos generales. Ahora, una propuesta muy interesante que yo hago es la idea de transversalizar los derechos humanos y la sustentabilidad en el modelo educativo, porque tenemos que responder a los nuevos momentos y al contexto actual que tenemos. Entonces, transversalizar es muy importante en este momento. En relación a los planes y programas de estudio, yo creo que ahí tenemos que ser muy sistemáticos y muy precisos en estar adecuando los planes de estudios en los periodos que se requiere. ¿Por qué? Porque tenemos que responder a las demandas del entorno tanto social como económico y político de nuestra región, de nuestro país, de nuestro estado. Entonces, hay que hacer estas adecuaciones sistemáticas. Y por otro lado, necesitamos también en relación a la evaluación de este modelo, podemos continuar con las evaluaciones que se han estado planteando del CIES, del COPAES, pero necesitamos tener una perspectiva más cualitativa, ¿no? O sea, necesitamos reforzar estos procesos desde una perspectiva más cualitativa y las evaluaciones tienen que ir más en esa dirección. ¿Cómo lograr cerrar las brechas que hay a lo largo del estado de Veracruz, en donde tiene presencia esta universidad y que, bueno, básicamente son 5 regiones, pero son muy distintas una de otras en todos los ámbitos? Sí, ese es un gran desafío en nuestra universidad y lo tenemos que tomar de manera muy seria. Estas brechas, yo creo que tenemos que retomar un proceso que se truncó en la universidad, que es el proceso de descentralización. Si nosotros retomamos este proceso de descentralización y hacemos un programa específico, integral, vamos a tener muchas respuestas en términos favorables en cuanto a agilidad administrativa, infraestructura. Pero también tenemos que adecuar los presupuestos de nuestra universidad de manera sistemática. O sea, las regiones, muchas de ellas se sienten, ya no estamos en un momento donde se sentían olvidadas, pero se sienten muy rezagadas en relación a los procesos que tenemos aquí en Jalapa. Entonces, hay que retomar ese proceso de descentralización, hay que adecuar los recursos a las regiones, hay que contratar más maestros de tiempos completos en las regiones, ubicándolos básicamente en relación al proceso de docencia, de posgrado y de investigación. O sea, tenemos que ser muy sistemáticos en ese sentido. Tenemos que reforzar una estructura de investigación y de docencia y de posgrado en las regiones. No podemos tener la mayoría de los posgrados o de los centros de investigación concentrados en Jalapa. Por ejemplo, yo creo que en cada una de las regiones puede estar un centro de investigaciones sociales o en la región de Coatzacoalcos, aunque hay algunos intentos en algunas de las regiones, por ejemplo, un centro de investigación sobre las energías alternas y el cambio climático, centro de transiciones en eso. O sea, tenemos que tener mucha claridad en ese proceso, hacerlo con mucha fuerza e ir terminando con estas brechas que todavía tenemos en nuestra universidad. Usted hablaba hace un momento de lo transversal. La educación por muchos siglos era eso. Dejamos de hacerlo en procesos posteriores a la Revolución Industrial, nos volvimos cada vez más especialistas, sabios, monotemáticos, y ahora la realidad nos está exigiendo
ver a las universidades como nacieron, como universitat, como universal. ¿Cómo también lograr en este mundo, con las necesidades de hoy, mantener una buena investigación, mantener un buen trabajo en humanidades, en las actividades artísticas, culturales y en el deporte, que muchos de estos elementos han tenido instantes cumbres en la historia de la Universidad Veracruzana? Sí, yo creo que estamos en un momento global muy importante, en una primera etapa de la globalización. Se pensaba que era la superespecialización la respuesta a todos los problemas. Lo que nos hemos encontrado es que esto implicaba también seguir manteniendo un proceso muy disciplinar. Yo creo que ahora hay que terminar con esos procesos, con esas parcelas, y responder de una manera más interdisciplinaria y transdisciplinaria. La investigación tiene que abordarse con esa perspectiva. El desarrollo científico tiene que abordarse con esa perspectiva. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, reforzar ese proceso de academización con una visión transdisciplinaria es fundamental, y también respetando la libertad de cátedra y de investigación, hay que plantear la investigación hacia programas prioritarios que nos está demandando la sociedad y en nuestro Estado. Entonces, eso es muy importante. En relación a las artes y a las humanidades, esta ha sido una fortaleza en nuestra universidad. Sin embargo, hay que potenciarlas, y además son dos áreas fundamentales para afrontar los graves problemas que tenemos nacionales y estatales. O sea, son áreas que hay que potencializar para que nos ayuden en el proceso de transversalización. O sea, en programas muy amplios, aparte del propio proceso de las artes y de las humanidades, que hay que reforzarlas con mayor infraestructura, también que se descentralicen hacia las regiones, revalorar los propios procesos culturales regionales, que es muy importante, ¿no? Aparte de eso, son una especie como de ejes que nos permiten transversalizar los otros tipos de propuestas, ¿no? Derechos humanos, sustentabilidad, etcétera. Elementos que nos permiten reforzar una cultura de paz en contra de las violencias en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que este conjunto de acciones para el desarrollo científico, académico, lo tenemos que impulsar mucho en nuestra universidad. No solamente con los programas propios académicos, ¿no? Por ejemplo, los estímulos de integrar más académicos al Sistema Nacional de Investigadores, reforzar los cuerpos académicos, reforzar los grupos de investigación, sino que necesitamos articular todos estos proyectos científicos, de las artes, de las humanidades, a respuestas también de nuestra sociedad. Usted está tocando el tema de la vinculación. Sí. ¿Cómo lograr un mejor vínculo con la universidad, todos los aspectos universitarios, con una sociedad diversa en el Estado y también con una iniciativa privada y con la iniciativa pública, bueno, con todas las áreas de gobierno? Sí, yo creo que aquí hay un reto importante. Nuestra universidad ha tenido vinculaciones a lo largo de su historia, pero han sido muy fragmentadas, no hemos logrado articularlas. La propuesta es articular la vinculación, ¿no? Y dar y responder ante proyectos específicos. Por ejemplo, con la iniciativa privada es muy importante pensar qué propuestas les podemos hacer, muy concreta la iniciativa privada, la pequeña y mediana industria, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos les podemos dar y a la vez ella también, ¿no? Articularse con la universidad a partir de los programas nacionales de desarrollo y los programas estatales? Por ejemplo, una parte fundamental es analizar y detectar cuáles son los principales problemas, las prioridades de nuestro Estado, cuáles son las principales problemáticas. Y a partir de ahí,
vincular acciones de nuestra universidad a corto, mediano y largo plazo. Estos son dos elementos muy importantes. Y por otro lado, la vinculación con los distintos tipos de instituciones. Tenemos experiencia en ello, pero necesitamos estrategias muy definidas al respecto. Y esas yo creo que no hay mayor problema en potencializarlas con las estructuras que ya tenemos. Sin embargo, también hay un punto que es interesante abordar, es las estructuras de la vinculación social en nuestra universidad también están muy concentradas. Hay que descentralizar hacia las regiones para que podamos tener una estrategia única, ¿no? Independientemente de las diversidades y los desafíos propios de cada región. Eso nos lleva a fondos e infraestructura. Infraestructura inmueble, como estos espacios que requieren agua, luz, teléfono, limpieza, vigilancia, la tecnología que no es nada barata y que es urgente y que además cambia cada determinado periodo, y de todo ello nos queda también para investigación y sueldos. ¿Cómo lograr una mejor finanza, mejores finanzas dentro de la universidad y también una mejor ocupación y mantenimiento de la infraestructura que ya existe? Sí, yo creo que en lo que se refiere a las finanzas y a la administración de la universidad, yo creo que hay varios elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es que el presupuesto, como bien lo comentó usted, es un presupuesto donde el 80% se va fundamentalmente en salarios, en condiciones laborales, en servicios médicos, etcétera, y tenemos un 20% para invertir en distintas áreas. Sin embargo, lo que tenemos que precisar ahí es la orientación del gasto y del presupuesto a las funciones sustantivas de la universidad. Cuidar mucho el recurso en ese sentido. Tener una, no solamente planeación, sino también una transparencia y rendición de cuentas en nuestras actividades. Pero esto tiene que ser como una cultura cotidiana de nuestra universidad. El proceso también de descentralización es importante en agilizar las decisiones administrativas en cada una de las regiones. Y un aspecto que yo creo que es fundamental es tenemos una tendencia en todas las universidades del país y al parecer en una parte de las universidades internacionales, que es donde la que termina dictando las políticas educativas es la administración. Y lo que tenemos que hacer nosotros es invertir este proceso, gradualmente invertir este proceso. Es la academia la que tiene que partir las pautas y la administración tiene que ser una aliada de los procesos académicos. La consecución de fondos, yo creo que hay algunos aspectos fundamentales. Uno, los tradicionales que tenemos que cuidar y mantener esas relaciones con el gobierno federal y el gobierno estatal. Los recursos que podemos allegarnos de los convenios y de los intercambios internacionales, que ahora tenemos que reforzar, y los recursos internos de nuestra universidad y los apoyos y los intercambios que podamos hacer con la iniciativa privada. Esos son 4 elementos para reforzar los apoyos en nuestra universidad. Bien, nos queda 1 minuto y en un ejercicio de síntesis, 2 preguntas veloces. Una, ¿cómo lograr una mejor equidad de género, una mayor pluralidad? Esto es básico. Tenemos que pasar de la igualdad normativa a la igualdad sustantiva. Bajar a ras de tierra los acuerdos, dar certeza jurídica, reconocimiento a las mujeres y certeza jurídica para los problemas que hay de acoso y hostigamiento sexual. Es un punto fundamental la perspectiva de género. Y la última pregunta, 30 segundos. ¿Por qué debería ser usted rector? Considero que tengo la experiencia, la trayectoria académica, los conocimientos a lo largo de todo mi proceso de formación. Fui fundador de la Facultad de Sociología siendo estudiante
Y además de eso, bueno, fundador de algunos posgrados en mi instituto. Tengo los elementos necesarios y el deseo también de contribuir con la comunidad e iniciar, por ejemplo, en este momento difícil de la pandemia, un plan de emergencia para afrontar estos problemas, y solamente lo podemos hacer con una comunidad participativa. La idea sería, en caso de que la Honorable Junta de Gobierno me seleccionara, tener una política muy cercana a la comunidad académica, escuchando no solamente sus problemas, sino sus propuestas, porque es la única manera que podemos responder a los desafíos. Perfecto. Muchísimas gracias por esta conversación. Esto ha sido la plática con Martín Gerardo Aguilar Sánchez. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muy amable. Los invitamos a todos ustedes que sigan el resto de las conversaciones que hay con todos los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana.